Hay algo que nadie te ha dicho sobre lo que sientes. Ese peso en el pecho que aparece cuando tienes que tomar una decisión importante. Esa voz que se activa justo antes de que vayas a hacer algo que de verdad importa. Ese nudo en el estómago que llevas semanas intentando ignorar. Te han dicho que es ansiedad, que es estrés, que necesitas calmarte, que necesitas respirar, que necesitas parar. Pero, ¿y si te dijera que lo que sientes no es una alarma de que algo está mal? ¿Y si lo que sientes es la señal de que algo, por fin, está a punto de ir bien? Lo que tu mente llama ansiedad, a veces es solo valentía sin nombre. Y hoy vamos a ponerle nombre, porque hay una diferencia brutal entre una mente que está enferma y una mente que está creciendo. Y esa diferencia, cuando la entiendes de verdad, no solo cambia cómo interpretas lo que sientes, cambia lo que decides hacer con ello. Quédate, porque lo que viene a continuación puede ser la conversación más importante que hayas tenido en mucho tiempo. A principios del siglo XX, un médico vienés llamado Alfred Adler se separó de Sigmund Freud. No porque no entendiera a Freud, sino porque creía que Freud se estaba equivocando en algo fundamental. Freud miraba hacia atrás, hacia los traumas, hacia lo que te hicieron, hacia las heridas del pasado como explicación de todo lo que eres hoy. Adler miraba hacia adelante, hacia lo que estás tratando de construir, hacia el propósito que te mueve, hacia la persona que, en algún lugar dentro de ti, estás intentando ser. Y desde ese lugar, Adler llegó a una conclusión que sigue siendo revolucionaria más de 100 años después. La mayor parte del malestar psicológico que experimentamos los seres humanos no viene de lo que nos pasó. Viene del conflicto entre quienes somos y quienes sabemos que podríamos llegar a ser. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a entender por qué esa tensión que sientes, ese malestar que has estado llamando ansiedad, puede ser en realidad la señal más clara de que estás en el umbral de algo más grande, de que tu mente no está fallando, está empujando. Y vamos a hacerlo con honestidad, sin bypasses espirituales, sin decirte que todo es bonito y que solo tienes que pensar en positivo, porque eso sería mentirte. Y Adler, sobre todas las cosas, creía en la verdad. Empecemos por el principio, por lo que realmente es la ansiedad, no la definición clínica, no el diagnóstico, la experiencia real, cotidiana, de millones de personas que sienten exactamente lo que tú sientes. La ansiedad, en su forma más común, es una respuesta del cuerpo y la mente ante algo que percibe como amenaza. Eso lo sabe todo el mundo. El corazón se acelera, los pensamientos se disparan, el cuerpo se prepara para actuar o para huir. Es una respuesta antiquísima, diseñada para sobrevivir. El problema es que ese sistema no distingue bien entre una amenaza real y una amenaza imaginada, entre un tigre delante de ti y una conversación difícil que tienes que tener, entre un peligro físico y el miedo a fallar en algo que importa. Y aquí está lo que nadie dice en voz alta. Muchas de las cosas que más nos generan ansiedad no son peligrosas, son importantes. Piensa en los momentos en los que más ansioso te has sentido en los últimos meses. Probablemente no fue cuando estabas tirado en el sofá sin hacer nada. Fue cuando tenías que tomar una decisión que de verdad importaba, cuando tenías que dar un paso que cambiaba algo, cuando estabas a punto de hacer algo que requería exponerte. ¿Me equivoco? La ansiedad aparece en los umbrales, en los bordes, en los momentos donde algo va a cambiar o tiene que cambiar. Y eso, leído desde la psicología de Adler, no es una señal de enfermedad, es una señal de movimiento. Adler tenía un concepto que llamaba la lucha por la superación, no superación en el sentido competitivo de ser mejor que los demás, sino en el sentido profundo de moverse desde un estado de incompletud hacia algo más completo. Desde donde estás hacia donde sabes que podrías estar. Y esa lucha, ese movimiento, siempre genera tensión, siempre genera incomodidad, porque no hay crecimiento sin fricción, no hay transformación sin resistencia, no hay valentía sin miedo previo. La pregunta no es si sientes esa tensión. La pregunta es qué decides hacer con ella. Hay dos respuestas posibles, y las dos son completamente humanas, completamente comprensibles. La primera es interpretar esa tensión como una señal de peligro. Retroceder, evitar, quedarse donde estás porque donde estás, al menos, es conocido, aunque no sea lo que quieres, aunque no sea quien quieres ser. La segunda es interpretar esa tensión como información, como la señal de que estás en el lugar exacto donde el crecimiento ocurre, y seguir adelante. ¿Cuál de las dos eliges no lo decide tu diagnóstico? No lo decide tu historial. No lo decide lo que te pasó. Lo decide la historia que te cuentas sobre lo que sientes. Y hoy vamos a cambiar esa historia. Existe algo en la psicología de Adler que muy poca gente conoce y que, cuando lo entiende, cambia completamente la manera de verse a uno mismo. Adler creía que todos los seres humanos, sin excepción,
Nacemos con lo que él llamaba un sentimiento de inferioridad, no como patología, no como defecto, como condición universal. Llegamos al mundo siendo completamente dependientes, sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder sobrevivir solos, completamente a merced de los demás. Y esa experiencia de pequeñez, de incompletud, queda grabada en algún lugar profundo de la psique. Ahora, lo que Adler observó es que los seres humanos no nos quedamos ahí. Naturalmente, instintivamente, empezamos a movernos hacia la compensación, hacia la superación, hacia la capacidad. Aprendemos a caminar, a hablar, a relacionarnos, a construir. El impulso de crecer no es algo que tengamos que fabricar, es algo que ya está dentro de nosotros. El problema, decía Adler, no es el sentimiento de inferioridad en sí. El problema es cuando ese sentimiento se convierte en el centro alrededor del cual construimos toda nuestra vida. Cuando que no somos suficientes se convierte en el motor principal de cada decisión. Cuando evitamos no porque la situación sea realmente peligrosa, sino porque exponernos podría confirmar lo que más tememos sobre nosotros mismos. Cuando la ansiedad que sentimos no es ante el peligro real, sino ante la posibilidad de ser vistos como inadecuados. ¿Te suena eso? Piénsalo un momento. La próxima vez que sientas esa tensión, esa incomodidad que llamas ansiedad, hazte una pregunta honesta. ¿Qué es exactamente lo que temo que ocurra aquí? Y cuando encuentres la respuesta, ve un paso más adentro. ¿Qué diría eso sobre mí si ocurriera? Casi siempre, detrás del miedo concreto, hay un miedo más profundo. El miedo a ser descubierto como insuficiente. A que se confirme algo que, en silencio, ya crees sobre ti mismo. Adler llamaba a esto el complejo de inferioridad, y lo que él encontró, estudiando a miles de pacientes a lo largo de décadas, es que este complejo no nos paraliza a pesar de que seguimos funcionando, sino que muchas veces nos hace funcionar de maneras que parecen exitosas por fuera, pero que están completamente gobernadas por el miedo por dentro. La persona que trabaja 80 horas a la semana no porque ame lo que hace, sino porque parar significa enfrentarse a la pregunta de si es suficiente sin los logros. La persona que nunca pide ayuda no porque no la necesite, sino porque pedir ayuda significaría admitir que no puede sola. La persona que evita las relaciones íntimas no porque no quiera conectar, sino porque conectar de verdad implicaría ser vista. Y ser vista implica el riesgo de ser encontrada y rechazada. ¿Reconoces alguno de esos patrones? ¿En ti o en alguien cercano? No te pregunto para juzgar. Te pregunto porque el reconocimiento es el primer paso. Y Adler era muy claro en esto. No puedes cambiar lo que no ves. Pero una vez que lo ves, ya no puedes pretender que no está ahí. El complejo de inferioridad no desaparece de golpe, pero sí puede dejar de gobernarte. Y eso empieza en el momento en que dejas de interpretar tu ansiedad como confirmación de tu insuficiencia y empiezas a interpretarla como la señal de que estás siendo llamado a crecer. Hay una trampa muy específica en la que caemos cuando sentimos ansiedad de manera recurrente. Y es una trampa que la cultura moderna, con toda su obsesión por el bienestar, ha profundizado sin querer. La trampa se llama evitación, y funciona así. Sientes ansiedad. La ansiedad es incómoda. Haces algo para reducirla. Te funciona a corto plazo, y eso refuerza el mensaje de que la ansiedad es algo que hay que eliminar. El problema es que lo que estás evitando cuando evitas la ansiedad no es el peligro, es el crecimiento. Piensa en alguien que tiene miedo a hablar en público. Cada vez que evita hablar en público, la ansiedad baja. Alivio inmediato. Pero al mismo tiempo, la próxima vez que se enfrente a la posibilidad de hablar en público, la ansiedad será mayor. Porque el cerebro ha registrado. Esto es peligroso, hay que evitarlo. La evitación no resuelve el miedo, lo alimenta. Y lo que es más grave, la evitación tiene un coste que no siempre contabilizamos. Cada vez que evitamos algo que importa, estamos tomando una decisión silenciosa sobre quiénes somos. Estamos diciéndonos, aunque no lo digamos en palabras, esto está por encima de mí. No soy capaz. Es mejor no intentarlo. Esas decisiones silenciosas se acumulan, y con el tiempo construyen una imagen de uno mismo que ya no tiene nada que ver con quién podrías ser. Tiene que ver solo con quién has decidido, en cada momento de evitación que eres. Adler tenía un nombre para eso también. Lo llamaba la ficción directriz, la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y desde la cual interpretamos cada experiencia. Y lo que encontró es que esa ficción, ese relato interno, tiene mucho más poder sobre nuestras vidas que cualquier circunstancia externa. Si tu ficción dice, soy alguien que no puede con esto, buscarás pruebas de que eso es verdad. Y las encontrarás. No porque sean la realidad objetiva, sino porque el cerebro es extraordinariamente bueno filtrando la información que confirma lo que ya cree. Pero aquí está la buena noticia. Y es una buena noticia real, no una de esas frases motivacionales vacías.
La ficción se puede reescribir, no de un día para otro, no con un discurso interno positivo que no te crees, sino a través de la acción, a través de las pequeñas decisiones cotidianas de no evitar, de ir hacia lo que genera tensión en lugar de alejarte de ello. Cada vez que actúas a pesar del miedo, no eliminas el miedo, pero le mandas a tu cerebro un mensaje diferente. Le dices, esto no me destruye, puedo con esto. Soy alguien que sigue adelante aunque cueste. Eso es lo que Adler llamaba valentía. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de moverte hacia lo que importa a pesar de él. Y esa valentía, cuando se practica de manera consistente, cambia la ficción. Reescribe la historia. Construye una identidad que ya no está anclada en la evitación, sino en el movimiento. Quiero que nos detengamos aquí un momento, porque hay algo que necesito decirte con mucha claridad antes de seguir. No todo lo que sientes es valentía sin nombre. No toda ansiedad es señal de crecimiento. Hay formas de sufrimiento psicológico que necesitan atención clínica, acompañamiento profesional y a veces tratamiento. Y eso no es debilidad, es inteligencia. Adler mismo era médico, creía profundamente en el valor de la ciencia y de la intervención profesional cuando era necesaria. Lo que estamos explorando hoy es algo diferente. Es ese tipo específico de malestar que no viene de una patología, sino de un conflicto. El conflicto entre quién eres y quién sabes que podrías llegar a ser. Entre la vida que estás viviendo y la vida que sientes que debería ser tuya. Ese tipo de malestar es muy real. Puede ser muy intenso. Puede parecerse muchísimo a la ansiedad clínica, pero su raíz es diferente. Y por lo tanto, su resolución también. ¿Cómo distinguirlos? No siempre es fácil. Pero hay una pregunta que puede ayudar. El malestar que sientes aparece principalmente cuando estás a punto de hacer algo que importa, cuando te estás acercando a algo que de verdad quieres, cuando el cambio está cerca, o aparece de manera difusa, sin relación clara con ninguna situación específica, de fondo, constante, independientemente de lo que estés haciendo. El primero es el que Adler reconocería. El segundo merece una conversación con alguien que pueda ayudarte a entenderlo mejor. Dicho esto, sigamos, porque hay algo en la psicología de Adler que muy pocas veces se menciona y que tiene una relevancia brutal para lo que estamos hablando. Es el concepto del propósito de vida. Adler creía que cada ser humano tiene, aunque no siempre sea consciente de ello, un propósito que organiza toda su vida. No en el sentido místico de una misión cósmica, sino en el sentido psicológico muy concreto de una dirección. De algo hacia lo que te estás moviendo, aunque no sepas exactamente cómo llamarlo. Y lo que observó es que cuando una persona está viviendo en alineación con ese propósito, con esa dirección, el malestar que siente es productivo. Es el malestar del esfuerzo, de la exigencia, de estar empujando contra algo que vale la pena empujar. Pero cuando una persona está viviendo en contradicción con ese propósito, cuando está haciendo lo que se espera de ella en lugar de lo que le pide algo desde dentro, el malestar que siente es diferente. Es el malestar del desencaje, de la disonancia, de sentir que la vida que estás viviendo no es del todo tuya, y ese malestar puede manifestarse como ansiedad, como agotamiento que no tiene explicación lógica porque duermes bien y no tienes más trabajo que antes, como una irritabilidad difusa, como la sensación de que algo falta aunque en papel todo esté bien. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Todo en orden desde afuera y algo profundamente fuera de lugar desde adentro? Eso no es ansiedad sin más. Eso es tu propósito intentando hacerse escuchar. Adler lo llamaba de muchas maneras, pero la esencia era siempre la misma. El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo indefinidamente sin coste. Y ese coste casi siempre se paga en forma de malestar psicológico. Vamos a hablar de algo concreto, de algo que probablemente has experimentado, pero que quizás nunca has nombrado de esta manera. El momento justo antes de hacer algo valiente es uno de los momentos más incómodos de la experiencia humana. No el hacer en sí. El momento antes. El momento antes de tener esa conversación que llevas meses evitando. El momento antes de mandar esa solicitud, ese mensaje, esa candidatura. El momento antes de decir lo que piensas cuando sabes que no todo el mundo va a querer escucharlo. El momento antes de soltar algo que ya no te sirve, pero que soltar implica perder algo que conoces. Ese momento tiene una textura muy específica, una mezcla de vértigo y urgencia, de querer avanzar y de querer retroceder al mismo tiempo. Y si has aprendido a identificar esa textura como ansiedad y por lo tanto como señal de que debes parar, entonces estás usando el sistema de alarma al revés. Porque ese momento, ese vértigo específico, es exactamente el umbral. Es el lugar donde el crecimiento ocurre o donde no ocurre. Es el punto de decisión que, repetido a lo largo del tiempo, determina quién llegas a ser. Imagina a alguien que lleva 3 años en un trabajo que odia. No un trabajo neutral, sino uno que activamente le drena, que le hace sentir pequeño, que le impide desarrollar lo que sabe que tiene dentro. Cada vez que piensa en cambiar,
la ansiedad aparece. Los pensamientos de ¿y si no encuentro nada mejor? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si cometo un error del que no puedo volver? Y esa ansiedad lo paraliza, lo mantiene en su lugar. Le cuenta la historia de que es prudente, de que es responsable, de que está siendo realista. Pero debajo de esa historia hay otra, más silenciosa, más honesta. La historia de que tiene miedo, no al fracaso, al éxito, al cambio real, a convertirse en alguien diferente de quien has sido hasta ahora. Porque crecer implica dejar de ser quien eras. Y dejar de ser quien eras, aunque ese quien era te limitara, implica una pérdida de identidad conocida. Y eso da miedo. Adler lo llamaba el miedo al cambio de identidad y lo consideraba uno de los grandes obstáculos en el camino de cualquier persona hacia una vida más plena. No porque el cambio sea objetivamente peligroso, sino porque la identidad, aunque sea limitante, da seguridad. Sabemos quiénes somos, sabemos cómo funciona el mundo desde aquí, y soltar eso, aunque sea para algo mejor, activa todos los sistemas de alarma. Pero aquí está la paradoja que Adler identificó con una claridad brutal. El coste de no cambiar es mayor que el coste de cambiar, siempre. Aunque en el momento el cambio parezca más arriesgado, el coste de quedarse donde no deberías estar no se paga de golpe. Se paga poco a poco, en años de vida que no eran del todo tuyos, en energía gastada en mantener una versión de ti mismo que ya no te cabe, en esa sensación persistente de que algo falta, de que algo podría ser diferente, de que en algún lugar hay una vida que debería ser tuya y que no estás viviendo. Ese es el coste real, y es mucho más alto que el vértigo del umbral. Necesito hablarte ahora de algo que Adler consideraba fundamental, algo que él llamó el sentimiento de comunidad, y que es mucho más profundo de lo que el nombre sugiere. Adler creía que el ser humano es, por naturaleza, un ser social, no en el sentido superficial de que nos gusta estar acompañados, sino en el sentido profundo de que nuestro bienestar psicológico está intrínsecamente conectado con nuestra capacidad de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Para Adler, la salud psicológica real no se mide solo en términos individuales, se mide en la calidad de nuestra conexión con los demás, en nuestra capacidad de interesarnos genuinamente por otras personas, de contribuir, de sentir que somos parte de algo que trasciende nuestro propio beneficio. Y lo que encontró es esto. Una gran parte de la ansiedad que las personas experimentan tiene que ver con el aislamiento. No necesariamente el aislamiento físico, sino el psicológico. El sentirse desconectado. El sentir que no hay nadie que realmente vea quién eres. El sentir que tu existencia no importa más allá de las funciones que cumples. Eso duele. Y ese dolor, cuando no tiene nombre, se convierte en ansiedad, en inquietud, en una búsqueda de algo que no sabemos bien cómo definir. Pero aquí hay algo importante que Adler señaló con mucha precisión. La solución al aislamiento psicológico no es buscar más atención, no es aumentar el número de personas que te siguen en redes sociales o que te dicen lo que quieres escuchar. La solución es algo mucho más contraintuitivo. La solución es contribuir. Cuando dejamos de estar centrados en si somos suficientemente interesantes, suficientemente exitosos, suficientemente queridos, y empezamos a preguntarnos qué podemos aportar, algo fundamental cambia. En nuestra experiencia, el foco deja de estar en nosotros, y eso, paradójicamente, nos libera. La ansiedad social, esa tensión específica que sentimos cuando estamos con otros y no sabemos si gustamos, si decimos lo correcto, si causamos la impresión adecuada, se alimenta del foco en uno mismo. Cuando todo el peso de la atención está en cómo me perciben a mí, cada conversación se convierte en una evaluación. Y vivir en evaluación constante es agotador, pero cuando el foco cambia hacia el otro, hacia la pregunta genuina de ¿qué necesita esta persona? ¿Qué puedo aportar a este momento? La ansiedad social disminuye de manera notable, no porque hayas resuelto tu inseguridad, sino porque has dejado de estar centrado en ella. Esto es algo que podemos practicar, no como técnica, como orientación vital. La próxima vez que sientas ansiedad social, antes de preguntarte cómo estás siendo percibido, pregúntate, ¿qué podría dar a esta situación? ¿Qué necesita la persona que tengo delante? No siempre va a funcionar inmediatamente, pero con el tiempo, esa reorientación cambia la textura de las relaciones. Y con ella, la textura de la experiencia de estar en el mundo. Quiero hacer una pausa aquí, porque hay algo que siento que tengo que decir y que es posible que nadie te lo haya dicho antes con esta claridad. Hay personas que llevan años creyendo que tienen un problema, que su ansiedad es una señal de que algo en ellas está roto, que necesitan arreglarse, que si fueran diferentes, si fueran más fuertes, si fueran más valientes, no sentirían lo que sienten. Y esa historia, esa narrativa de estar roto, es en sí misma una de las cosas que más daño hace, porque cuando crees que estás roto, cada síntoma de ansiedad se convierte en prueba, en confirmación, en evidencia de que la historia es verdad,
Pero ¿y si la historia es mentira? ¿Y si lo que sientes no es la señal de que estás roto, sino de que estás vivo? ¿De que te importan las cosas? ¿De que hay algo en ti que quiere más, que exige más, que no está dispuesto a conformarse con menos de lo que sabe que es posible? Eso no es una patología, eso es humanidad. Adler tenía una frase que me parece una de las más poderosas de toda la psicología del siglo XX. Decía que el sufrimiento humano no viene de la debilidad, viene del coraje no ejercido, del coraje que está ahí, que siente la llamada, que sabe lo que habría que hacer, y que no se activa, no porque no pueda, sino porque algo, alguna historia, algún miedo, alguna ficción directriz que construimos hace mucho tiempo, lo mantiene encadenado. El malestar que sientes no es la enfermedad, es el sonido de ese coraje llamando a la puerta. Y yo sé que eso puede sonar a frase bonita, a algo que queda bien dicho, pero que no cambia nada en la práctica. Así que vamos a bajar al nivel de lo concreto. Piensa en algo que llevas tiempo queriendo hacer o dejar de hacer. No algo trivial, algo que, si lo hicieras o lo dejaras de hacer, cambiaría algo real en tu vida. Una conversación que evitas, un proyecto que no arrancas, una relación que sabes que necesita terminar o que necesita ser diferente. Un paso profesional que llevas meses, quizás años, posponiendo. ¿Lo tienes? Ahora dime, ¿cuándo piensas en eso? ¿Qué sientes? Ese peso en el pecho, esa aceleración, esa mezcla de urgencia y parálisis. ¿Lo reconoces? Eso es tu valentía llamando. Eso es la parte de ti que sabe lo que necesita, pero que todavía no ha encontrado la manera de moverse. Y la razón por la que no se mueve no es que no seas capaz. Es que has aprendido a interpretar esa señal como una razón para parar, en lugar de como una razón para avanzar. Hablemos de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre ansiedad, y que Adler consideraba absolutamente central: el estilo de vida. No en el sentido de lo que comes o si haces ejercicio, sino en el sentido psicológico profundo que Adler le daba al término, la manera característica en que una persona se mueve por el mundo, su orientación fundamental, el conjunto de creencias, patrones y estrategias que ha desarrollado para navegar la realidad. Cada uno de nosotros tiene un estilo de vida, y ese estilo de vida se formó, en gran medida, muy pronto. En los primeros años, cuando éramos pequeños y el mundo era enorme e incomprensible, desarrollamos estrategias para sobrevivir, para conseguir lo que necesitábamos, para protegernos de lo que temíamos. Algunas de esas estrategias fueron brillantes, funcionales. Nos ayudaron a llegar hasta aquí. Otras eran lo mejor que podíamos hacer entonces, pero que ya no sirven ahora. Que eran útiles para el niño de 8 años en ese entorno concreto, pero que en la vida adulta generan exactamente los problemas que intentamos resolver. Y aquí está el nudo gordiano. Esas estrategias antiguas, esos patrones que ya no sirven, generan ansiedad cuando la vida nos pide que los abandonemos. La persona que aprendió de pequeña que el amor es condicional, que tienes que merecer el afecto, que si no eres útil no serás querido, desarrollará un estilo de vida orientado a la complacencia, a la hiperresponsabilidad, a decir siempre que sí. Y cuando la vida le pida que ponga un límite, que diga que no, que cuide su propia energía primero, la ansiedad aparecerá, porque ese movimiento, ese límite, contradice la estrategia antigua de supervivencia. No porque poner un límite sea peligroso, sino porque el sistema nervioso, que aprendió que no poner límites era la manera de ser amado, interpreta ese límite como una amenaza, como algo que podría costarle el afecto que tanto necesita. ¿Entiendes lo que eso implica? Implica que la ansiedad que sientes cuando intentas cambiar un patrón antiguo no es evidencia de que el cambio sea malo. Es evidencia de que el cambio es real, de que estás tocando algo profundo, de que la transformación está ocurriendo. La ansiedad ante el cambio no es una señal de peligro, es el sonido del sistema antiguo resistiendo su propia obsolescencia. Y la pregunta que Adler nos invitaría a hacernos es: ¿cuánto tiempo más vas a darle al sistema antiguo la autoridad de decidir quién eres y qué puedes hacer? Llegamos a uno de los puntos más difíciles de este video, y necesito que te quedes conmigo aquí, porque lo que viene ahora puede ser incómodo. Pero es necesario. Hay personas que usan la ansiedad, no conscientemente, no de manera maliciosa, pero la usan. La usan como razón para no hacer lo que saben que deben hacer, como justificación para quedarse donde están, como explicación que los exime de la responsabilidad del movimiento. No puedo porque tengo ansiedad. Me gustaría, pero mi ansiedad no me deja. Yo haría eso si no fuera por cómo me siento. Adler tenía un nombre para esto también. Lo llamaba la ganancia secundaria del síntoma. La manera en que el malestar, aunque genuinamente incómodo, también sirve a algún propósito. Te protege de algo que temes más que el propio malestar. ¿Qué es lo que temes más? Quizás es el fracaso. Si no intentas, no puedes fallar. Quizás es el éxito. Si tienes éxito, las expectativas suben y el riesgo de decepcionarte a ti o a los demás aumenta. Quizás es la visibilidad.
Si te mantienes pequeño, nadie te critica, nadie te juzga, nadie espera demasiado de ti. Quizás es la pérdida. Si cambias, pierdes algo o a alguien que conoces. No te digo esto para culparte. Te lo digo porque Adler era muy claro en algo que sigue siendo radical hoy. Somos responsables de las decisiones que tomamos, incluso cuando esas decisiones están disfrazadas de síntomas. Eso no significa que el sufrimiento no sea real, es completamente real. Significa que dentro del sufrimiento existe espacio para la elección. Y reconocer ese espacio no elimina el sufrimiento, pero cambia la relación que tienes con él. Hay una diferencia enorme entre soy alguien que tiene ansiedad y soy alguien que a veces siente ansiedad y que tiene la capacidad de elegir cómo responder a ella. La primera es una identidad fija, un techo, un límite. La segunda es una descripción de un momento, un estado, algo transitorio sobre lo que tienes más agencia de lo que crees. Adler creía profundamente en la agencia humana, en la capacidad de cada persona de elegir, dentro de sus circunstancias, cómo moverse. No porque las circunstancias no importen, sino porque dentro de cualquier conjunto de circunstancias, la orientación que elegimos cambia el resultado. Voy a pedirte algo, y quiero que lo hagas de verdad, no que lo leas y sigas adelante. Quiero que pienses en la versión de ti que existía hace 5 años, la que tenía esos sueños que todavía no habías abandonado del todo, la que sentía esa chispa de algo, ese impulso, esa convicción de que había algo más esperándote. ¿La tienes en mente? Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta, una pregunta que puede doler, pero que es la más importante que puedes hacerte hoy. Si esa versión de ti de hace 5 años pudiera verte ahora, ¿qué vería? ¿Vería a alguien que se movió hacia lo que importaba, aunque con miedo, aunque con tropiezos? ¿O vería a alguien que eligió la comodidad de lo conocido y se fue haciendo más pequeño, año tras año, decisión a decisión, evitación a evitación? No hay una respuesta correcta universal. Hay tu respuesta. Y sea cual sea, no es el punto final, es el punto de partida. Porque lo que Adler nos enseña, y esto es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, es que el pasado no determina el futuro. Lo que te pasó no decide quién eres. Lo que evitaste ayer no decide lo que puedes hacer mañana. En cualquier momento, en este momento, existe la posibilidad de reorientarte, de tomar una decisión diferente, de moverte hacia lo que importa en lugar de alejarte de lo que da miedo. Eso no borra el pasado, no elimina la ansiedad de un golpe, no convierte el camino difícil en fácil, pero cambia la dirección. Y la dirección, sostenida en el tiempo, cambia el destino. Hay algo que he visto en personas que han atravesado este proceso, personas que en algún momento estaban exactamente donde tú puedes estar ahora, paralizadas por lo que llamaban ansiedad, atrapadas en patrones que sabían que no les servían, con la sensación de que el tiempo pasaba y la vida real estaba ocurriendo en otro lado. Y lo que ha marcado la diferencia en esas personas no fue la ausencia de miedo. Fue el momento en que decidieron que el miedo no iba a ser el último árbitro de sus decisiones. Ese momento existe para todo el mundo, incluyéndote a ti. Vamos a hablar ahora de algo práctico, porque todo lo que hemos explorado tiene que aterrizar en algún lugar concreto. En la vida real, en los días de lunes a domingo. Adler tenía una manera de trabajar con sus pacientes que era radicalmente diferente a la de sus contemporáneos. No se quedaba en el análisis indefinido. No pasaba meses o años explorando el pasado sin avanzar hacia el presente. Tenía una pregunta que se convirtió en una de las herramientas terapéuticas más poderosas de la historia de la psicología. La pregunta era esta: ¿qué harías de manera diferente si no tuvieras este síntoma? Esa pregunta parece simple, pero es devastadoramente efectiva, porque cuando alguien responde, si no tuviera ansiedad, hablaría con mi jefe sobre ese ascenso, la respuesta ya contiene la acción, ya contiene el camino, ya señala exactamente qué es lo que el síntoma está permitiendo evitar. Y entonces Adler hacía algo que sus pacientes raramente esperaban. Les decía, bien, pues ve y habla con tu jefe, con la ansiedad. No esperes a que desaparezca. Hazlo mientras está ahí, porque la ansiedad no desaparece antes de la acción. Desaparece, si es que desaparece, después, o se convierte en algo diferente, en adrenalina, en energía, en la satisfacción de haber hecho lo que parecía imposible. Así que te propongo que hagas ese ejercicio ahora mismo. Piensa en algo que la ansiedad te está impidiendo hacer, ese algo que ya identificaste antes, y pregúntate, ¿qué pasaría si lo hiciera de todas formas? No mañana cuando me sienta mejor, no cuando las condiciones sean perfectas. ¿Qué pasaría si lo hiciera mientras todavía me da miedo? No te estoy pidiendo que lo hagas hoy. Te estoy pidiendo que te permitas imaginar que eres el tipo de persona que lo haría, porque esa imaginación, ese permiso que te das de verte de manera diferente, es el primer paso hacia la nueva ficción directriz, hacia la historia nueva que puede reemplazar a la antigua. Adler llamaba a esto el acto como si.
Actúa como si ya fueras la persona que quieres ser. No finjas, no te engañes, pero date permiso de moverte desde ese lugar, aunque todavía no lo hayas consolidado completamente. Con el tiempo, el como si se convierte en es. La identidad que finges se convierte en la identidad que vives. Hay una última cosa que quiero explorar antes del cierre. Y es algo que Adler consideraba el núcleo de la vida bien vivida, la valentía de ser imperfecto. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy complicada con la imperfección. Por un lado, hay un discurso de autoaceptación y de sé tú mismo. Por otro, hay una presión constante, alimentada por algoritmos y comparaciones, de estar a la altura de una imagen curada, filtrada, seleccionada de lo que se supone que debería ser una vida. Y en ese espacio contradictorio, la ansiedad florece, porque la perfección es imposible. Y saber que es imposible, pero seguir intentando alcanzarla, seguir siendo evaluado por ella, seguir creyendo que tu valor depende de cuán cerca estés de ella, es una de las formas más efectivas de generar sufrimiento continuo. Adler, un siglo antes de que existieran las redes sociales, ya lo entendía. Decía que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento psicológico es el miedo al ridículo. El miedo a intentar y fallar en público. El miedo a que te vean equivocarte. Y su respuesta era directa. La valentía de ser imperfecto no es la resignación a la mediocridad. Es el reconocimiento de que el crecimiento requiere error. Que aprender a caminar implica caerse. Que aprender a hablar implica decir cosas mal. Que construir algo implica atravesar versiones que todavía no son lo que tendrán que ser. El perfeccionismo no es un estándar alto, es un mecanismo de defensa. Es la manera que tiene el miedo de parecer virtud. Si esperas a estar listo, nunca empezarás. Si esperas a no tener miedo, nunca avanzarás. Si esperas a que las condiciones sean perfectas, estarás esperando hasta el final. La valentía no espera condiciones perfectas. La valentía se mueve con las condiciones que hay. Y eso, precisamente eso, es lo que tu ansiedad está pidiendo. No que la elimines. No que la mediques hasta hacerla desaparecer. Está pidiendo que te muevas a pesar de ella, con ella, sin esperar a que se vaya primero. Porque si esperas a que se vaya para empezar a vivir, es posible que esperes mucho tiempo. Y mientras tanto, la vida que querías vivir seguirá siendo eso. Algo que estabas a punto de empezar. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre en el cuerpo, porque la ansiedad no es solo un fenómeno mental, es una experiencia física, visceral, que ocurre en el sistema nervioso antes de que la mente tenga tiempo de procesarla. Y entender eso cambia la manera en que nos relacionamos con ella. Cuando el cuerpo siente ansiedad, lo que está ocurriendo a nivel fisiológico es una activación del sistema nervioso simpático, el mismo sistema que se activa cuando estás en peligro real. El corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos. La respiración se vuelve más superficial para oxigenar el cuerpo rápidamente. Los sentidos se agudizan. El cuerpo se prepara para la acción. Eso, en un momento de peligro real, es exactamente lo que necesitas. Es brillante. Es eficiente. Es la ingeniería evolutiva funcionando a la perfección. El problema es que ese mismo sistema se activa ante amenazas imaginadas, ante situaciones sociales que el cerebro percibe como peligrosas, ante decisiones que implican cambio, ante cualquier cosa que el mapa mental antiguo registra como territorio desconocido. Y cuando eso ocurre, el cuerpo ya está en modo de alarma antes de que la mente haya decidido si la situación realmente lo requiere. Hay algo que los neurocientíficos modernos han confirmado y que Adler intuía desde la clínica. El cuerpo y la mente no son entidades separadas. El estado físico influye en la interpretación mental, y la interpretación mental influye en el estado físico. Lo que eso significa en la práctica es esto. Puedes cambiar cómo interpretas la ansiedad cambiando cómo te relacionas físicamente con ella. Cuando sientes esa activación, ese latido acelerado, esa tensión en el pecho, tienes dos opciones básicas. La primera es interpretar esa activación como peligro. Estoy ansioso, algo va mal, necesito parar. La segunda es interpretarla como preparación. Mi cuerpo se está activando porque esto importa, estoy listo para actuar. La activación fisiológica es la misma. La historia que le ponemos encima es diferente. Y esa historia cambia absolutamente todo. Los estudios sobre rendimiento en situaciones de alta presión muestran algo fascinante. Las personas que interpretan su activación fisiológica como entusiasmo en lugar de como ansiedad rinden mejor, toman mejores decisiones y experimentan la situación como más manejable. No porque tengan menos activación, sino porque le dan un significado diferente. Adler lo sabría expresar de manera diferente, pero diría lo mismo. El significado que le damos a nuestras experiencias determina cómo respondemos a ellas. Y el significado no está fijo, es algo que elegimos, aunque muchas veces lo elijamos de manera inconsciente. Puedes elegir conscientemente relacionarte con la activación de tu cuerpo como una señal de que algo importa, como la energía que necesitas para hacer lo que hay que hacer.
como la preparación natural de un organismo que está a punto de enfrentarse a algo que vale la pena enfrentar. No es autoengaño, es reencuadre. Es la misma realidad vista desde un ángulo diferente que, sin embargo, genera consecuencias completamente distintas. Hay un último concepto de Adler que quiero traer antes de cerrar, y es el que, en mi opinión, resume mejor todo lo que hemos estado explorando. Adler hablaba del coraje de vivir, no como una frase grandilocuente, como una descripción precisa de lo que requiere una vida bien orientada. Porque vivir de verdad, no simplemente existir, requiere coraje. Requiere el coraje de ser visto, de equivocarte en público, de intentar cosas que pueden no salir bien, de conectar con otras personas sabiendo que la conexión implica vulnerabilidad, de perseguir lo que importa sabiendo que el camino no está garantizado, de ser honesto contigo mismo aunque lo que encuentres no sea cómodo. Todo eso requiere coraje. Y todo eso genera, en mayor o menor medida, lo que llamamos ansiedad. ¿Sabes qué no genera ansiedad? La evitación total, la vida completamente controlada, el espacio donde nunca te expones, nunca intentas nada nuevo, nunca arriesgas nada que importa. Esa vida está disponible. Hay personas que la eligen, y la ansiedad que sienten es mínima, pero el coste de esa vida es enorme. Es la vida no vivida, es el potencial no desarrollado, es la versión de ti que podría haber existido y que nunca llegó a ser. Adler decía que ese coste, el coste de la vida evitada, es el más alto de todos, porque no se ve de golpe. Se paga en cuotas pequeñas, día a día, decisión a decisión, hasta que un día miras atrás y el tiempo se ha ido y la persona que podrías haber sido sigue siendo solo eso. Alguien que podrías haber sido. La ansiedad que sientes no te condena a esa vida. Al contrario, es la señal de que hay algo en ti que no se resigna, que todavía quiere, que todavía siente la brecha entre donde estás y donde podrías estar. Esa brecha, ese espacio entre lo que eres y lo que podrías ser, no es una condena. Es el espacio donde vive la posibilidad. Y la valentía no es cerrar ese espacio de un salto. La valentía es dar un paso en su dirección, y luego otro, y luego otro. Eso es lo que Adler llamaba el coraje de vivir. No la ausencia de miedo, la presencia de movimiento a pesar de él. Y ese movimiento, sostenido en el tiempo, construye algo que ninguna estrategia de evitación puede construir: una identidad sólida. Una persona que sabe que puede contar consigo misma, que sabe que cuando llegan los momentos difíciles, que van a llegar, tiene dentro lo que necesita para atravesarlos. Esa es la recompensa del coraje practicado, no el éxito garantizado, sino la certeza profunda de que eres alguien que avanza. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo muy claro. Lo que has estado llamando ansiedad tiene muchas capas. Algunas de esas capas necesitan atención profesional y eso es completamente válido. Pero hay una capa que la mayoría de las conversaciones sobre ansiedad ignoran completamente: la capa del crecimiento. La ansiedad que aparece cuando estás a punto de hacer algo que importa. La tensión que sientes en los umbrales del cambio. El vértigo del momento antes de soltar algo antiguo y abrazar algo nuevo. Eso no es una señal de que estás roto. Es una señal de que estás vivo, de que te importan las cosas, de que hay algo en ti que quiere más y que sabe que más es posible. Alfred Adler dedicó su vida a demostrar que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para reescribir su historia, que no estamos determinados por nuestro pasado, ni por nuestros traumas, ni por nuestras limitaciones actuales, que en cualquier momento, con la conciencia adecuada y el movimiento correcto, podemos orientarnos hacia algo diferente, no como acto de voluntad puro y duro, no como fuerza bruta, sino como resultado de entender quiénes somos, qué nos mueve, qué historia nos estamos contando, y si esa historia es la que queremos seguir viviendo. Tu ansiedad no es tu enemiga, puede ser tu guía, no la guía que te dice que pares, la guía que te dice que hay algo ahí que importa lo suficiente como para que tu cuerpo y tu mente se activen ante ello. La pregunta es si vas a interpretarla como una orden de retroceder o como una invitación a avanzar. Termino con esto. No te pido que dejes de sentir lo que sientes. La ansiedad, la tensión, el miedo son parte de lo que significa estar vivo y querer cosas. Suprimirlos no es la meta. La meta es relacionarte con ellos de manera diferente. Verlos no como obstáculos, sino como información. No como muros, sino como señales. No como razones para parar, sino como recordatorios de que estás en el lugar exacto donde el crecimiento ocurre. Habrá días en que esto sea más fácil. Y habrá días en que la ansiedad se sienta tan grande que todo lo que hemos hablado hoy parezca teoría vacía. En esos días, no te exijas la valentía heroica. Exígete solo la valentía pequeña. El siguiente paso, la siguiente decisión, el siguiente momento en que podrías evitar pero decides no hacerlo. La valentía no es un estado permanente. Es una práctica. Y como toda práctica, mejora, se fortalece,
Se vuelve más natural, no porque el miedo desaparezca, sino porque la relación con el miedo cambia, porque te conviertes en alguien que sabe que puede moverse a pesar de él. Eso es lo que Adler llamaba una vida psicológicamente sana. No una vida sin problemas, sin tensión, sin miedo. Una vida en movimiento, en contribución, en crecimiento continuo hacia algo más completo, más auténtico, más propio. Esa vida está disponible para ti, no en algún futuro cuando te hayas arreglado, ahora. Con lo que tienes, con lo que eres, con la ansiedad incluida. No es ansiedad lo que sientes. Es tu mente pidiéndote más valentía, y tú ya tienes más valentía de la que crees. Y si hoy no puedes dar el paso grande, da el pequeño. Si no puedes cambiar todo, cambia algo. Si no puedes ser valiente en todo, sé valiente en esto. En quedarte con este mensaje. En no descartarlo. En dejar que algo de lo que hoy escuchaste se quede contigo y trabaje desde dentro. Adler decía que el cambio real no ocurre en el momento de la gran revelación. Ocurre en los cientos de pequeños momentos cotidianos en los que decides, de manera casi imperceptible, moverte en la dirección correcta en lugar de alejarte de ella. Hoy puede ser uno de esos momentos. Depende de ti. Cuídate mucho.